Saludos a las y los docentes administrativos y directivos participantes en el módulo 5, Evaluación de los aprendizajes en educación a distancia. A continuación se presentarán las características, procedimiento de elaboración y aplicación de los principales instrumentos de evaluación para los aprendizajes. Estos cuentan con una congruencia con lo planteado por el modelo educativo WADJO para la transformación social y las condiciones de no presenciabilidad que tenemos en este momento. Es importante recordar la clasificación y diferencia que guarda una técnica, una evidencia y un instrumento de evaluación. En este sentido, las técnicas son aquellas grandes vías o estrategias que permiten recoger información con la finalidad de evaluar. Los instrumentos, por su parte, son aquellas herramientas específicas que permiten organizar, analizar y valorar las evidencias o productos concretos de aprendizaje. En tanto, las evidencias son todas y cada una de las producciones que generan los estudiantes para demostrar los aprendizajes alcanzados a lo largo de un momento determinado. Existen diferentes formas de clasificar a las técnicas, instrumentos y evidencias para la evaluación de los aprendizajes, y en congruencia con el modelo educativo 2019 para la transformación social, se han considerado las propuestas que presenta Pimienta Prieto 2012, en la cual él establece que existen técnicas de interrogación y observación que a su vez se subdividen, en el caso de las de interrogación, en entrevistas estructuradas, semiestructuradas o abiertas, encuestas y exámenes objetivos del desempeño. Por su parte, los instrumentos abarcan a las guías de entrevista, que pueden ser estructuradas, semiestructuradas, abiertas o cualitativa. Los exámenes objetivo, los exámenes basados por ensayos y por desempeño. En cuanto a las observaciones, se pueden clasificar por no sistematizadas y sistematizadas. En el caso de las no sistematizadas, abarcan aquellas como son las notas de campo, el registro de anécdotas, también se incluyen los diarios o bitácoras, y en cuanto a las sistematizadas, que cuentan con escalas de valoración, se encuentran las listas de control o listas de cotejo y las escalas estimativas. También se cuentan con técnicas innovadoras como el análisis de diferentes productos, en donde se abarcan a los informes, los modelos, los prototipos que se presentan y que pueden ser valorados mediante las rúbricas, las escalas estimativas. En tanto, las técnicas de pruebas con simulación abarcan a las de tipo individual, las de tipo colaborativo, y los instrumentos que se pueden aplicar son las rúbricas, las escalas, las listas de cotejo. En tanto, las técnicas colaborativas, que implican la interacción entre varios sujetos o estudiantes, pueden abarcar aquellas relacionadas con los grupos de discusión, y en estos instrumentos se pueden incluir aquellas pautas claras establecidas en rúbricas, en escalas, en listas de cotejo. También en las técnicas se abarcan los autoinformes, en las cuales se incluyen todas aquellas autoevaluaciones diversas y que pueden ser registradas mediante la libre autodescripción, las historias de vida. En tanto, las muestras de desempeño son una técnica en la cual se pueden incluir a los portafolios, a las guías de autoevaluación de portafolios, las rúbricas y los comentarios. También tenemos la clasificación de Sánchez y Martínez del 2020. Él establece técnicas y los instrumentos de evaluación de los aprendizajes en dos grandes grupos. Los grupos que tienen que ver con la parte del enfoque cuantitativo y lo cualitativo. En cuanto a lo cuantitativo, que nos permite tener una frecuencia o una escala numérica del alcance y desarrollo de cada una de las evidencias de aprendizajes, tenemos a los exámenes objetivos, a los quiz, a las listas de cotejo y a las rúbricas. En cuanto a los instrumentos y a las técnicas de evaluación cualitativa, tenemos al portafolio, a la exposición oral, al ensayo y a los estudios de caso. Por otra parte, Díaz Barriga en el año 2006 establece la siguiente clasificación, en la cual puntualiza que la evaluación debe de ser auténtica y basada en aprendizajes situados. Para ello se debe de tomar en consideración que las evidencias permitan demostrar las habilidades que los estudiantes desarrollan en situaciones de prueba, deben de ser auténticas, es decir, estar basadas en situaciones vinculadas con las problemáticas reales del contexto. Por su parte, hace una clasificación en dos grandes grupos. Por un lado,
aquellas evaluaciones objetivas que están centradas solamente en presentar la información declarativa y por lo regular son las evaluaciones que más tradicionalmente se han aplicado. Tienen que ver con los exámenes, tienen que ver con las pruebas, con los cuestionarios, pero por la otra parte coloca a la evaluación alternativa del desempeño auténtico, en el cual incluye a los portafolios, a las pautas de observaciones, a las rúbricas o matrices de valoración. Evidencia de evaluación de los aprendizajes. En esta sección se van a mostrar algunos ejemplos de evidencias de evaluación para los aprendizajes. El primero de ellos es el portafolio de evidencias. Este indica cómo los estudiantes cumplen con las tareas y cómo está progresando sus aprendizajes. Se puede trabajar de manera digital o en soporte de papel. De acuerdo al contenido, en su modalidad estructurada, el portafolio debe ser planteado a partir de la decisión del docente de cuáles son las evidencias que debe de integrar en este portafolio. En su calidad de semiestructurada, el docente solamente debe de plantear cuáles son las evidencias obligatorias o necesarias que debe de integrar el portafolio de evidencias, lo cual da la posibilidad al estudiante para poder integrar otras evidencias que seleccione como más óptimas o relevantes para poder completar este portafolio. Y en modalidad libre, el estudiante tiene la completa libertad de poder integrar las evidencias que considere relevantes, interesantes o que permitan mostrar cuál es el progreso de sus aprendizajes. El portafolio de evidencias puede variar en cuanto al formato y al contenido. Sin embargo, su propósito es proporcionar el progreso del trabajo realizado, el feedback recibido, los planes de mejora de la competencia profesional desarrollada, de los aprendizajes esperados o del propósito de la unidad formativa o asignatura. El portafolio es un proceso educativo en sí mismo. Su estructura física puede ser muy variable de acuerdo a la modalidad en que se trabaje. El aspecto más importante es que se debe de definir la modalidad de trabajo de esta evidencia desde el inicio, en función de las competencias, aprendizajes esperados o propósitos que se pretendan alcanzar o demostrar. Conocer los criterios de evaluación con anterioridad da seguridad al estudiante y promueve la reflexión y la creatividad. Por tanto, es necesario determinar cómo se va a evaluar este portafolio de evidencias. El portafolio también requiere de una mayor responsabilidad por parte del tutor profesor y del estudiante. Al diseñarlo, se deben establecer los aprendizajes que se van a alcanzar por los estudiantes, indicar las tareas importantes y necesarias para que los estudiantes desarrollen las competencias, los aprendizajes esperados o el cumplimiento del propósito de la asignatura. Las tareas deben ser representativas de los procesos y productos del curso. Debe determinarse los criterios de evaluación, establecer los niveles de logro de las competencias, aprendizajes esperados y cumplimiento del propósito, determinar cómo se evalúa el progreso, ofrecer la oportunidad de revisar, rectificar y conseguir criterios de evaluación, establecer el listado de trabajos especificando sus características. Un portafolio puede estar integrado por una recopilación de ensayos, mapas mentales, presentaciones orales, escritas, entre otras. Por tanto, diseñarla como evidencia de los aprendizajes permite al estudiante tener clara esa intención y no considerarla una sobrecarga o una adicional a las actividades de aprendizaje que se desarrollarán o que se encuentren desarrollando durante el curso. El quiz es una evidencia de los aprendizajes, parte de un instrumento de evaluación que se compone por un conjunto de preguntas y respuestas cortas y estructuradas. Suele aplicarse en un tiempo breve. Esta es una de las características de esta evidencia de los aprendizajes. Valora los conocimientos o habilidades, una cantidad muy limitativa de estos conocimientos. Sin embargo, también pueden ser gestionados en línea, por lo cual le cobra relevancia para poder utilizarlo como evidencia de aprendizaje. El quiz se puede gestionar con ciertos softwares que permiten almacenar las preguntas. Por tanto, si son elaborados y gestionados en línea, es necesario que se corrobore que el estudiante cuente con un equipo de cómputo pertinente para poder aplicar adecuadamente esta evidencia de los aprendizajes.
Para poder elaborar un quiz se deben de considerar 5 elementos importantes. Primero, en el que se define el título del instrumento, se tiene que explicitar qué se va a abordar. En segundo momento, establecer las instrucciones para la resolución del instrumento. En tercer momento, desplegar el conjunto de preguntas en orden y colocar el puntaje de cada pregunta. En el cuarto momento, formular la cadena de respuestas. Esto va a permitir retroalimentar al estudiante sobre los errores que ha tenido al momento de contestar y poder corregir algunos otros elementos. Realizar una última revisión del instrumento completo antes de poder aplicar este quiz. Enseguida se muestra un ejemplo del quiz gestionado a través de una aplicación en modalidad en línea, el cual tienen ustedes como docentes la oportunidad de aplicarlo mediante las plataformas educativas virtuales como en Classroom o en Teams, de acuerdo a la plataforma que ustedes estén utilizando, y se puede integrar como parte de las evidencias de los aprendizajes. Una de las principales técnicas de evaluación para los aprendizajes lo constituye la autoevaluación, que es una práctica reflexiva y autorreguladora de los aprendizajes. La técnica de la autoevaluación se distingue por las siguientes características. En primer lugar, es una forma de retroalimentación autogenerada por el estudiante que le permite valorar su propio trabajo a través de un proceso de introspección y reflexión profunda en el cual puede valorar su desempeño comparándolo con determinados estándares previamente establecidos. Otro de los aspectos que favorecen a esta técnica de autoevaluación es que permite una comprensión integral de los procesos y producciones de aprendizaje personales y compartidos, a su vez que le permite al estudiante generar procesos de mejora de esas actividades, estrategias y procesos de aprendizaje. Implica basarse en evidencias y argumentos razonados. Para ello requiere de un manejo riguroso, sistemático y transparente de la información para la emisión de juicios. Es una autorreflexión y observación crítica de las actividades de enseñanza y aprendizaje. No es un proceso exclusivo del estudiante, ya que permite también autorreflexionar sobre la actuación y práctica del docente, también reflexionar sobre la planeación y desarrollo del curso, la aplicación del currículum, la dinámica del aula, los procesos de tutoría, entre otros actos académicos concernientes a la formación del estudiante. La autoevaluación es una técnica que implica un seguimiento transversal y a lo largo de todo el proceso formativo realizado. Implica la elaboración de juicios sustentados que no solamente tomen en cuenta el producto, sino todo el desarrollo desde el inicio, a través del diagnóstico, a través del desarrollo procesual, y que también permita tomar decisiones con ética y responsabilidad para la mejora de los aprendizajes. Ahora bien, ¿cómo se aterriza esta técnica de evaluación hacia un instrumento concreto de evaluación para los aprendizajes? En primer lugar, debemos de tomar en cuenta estos principios clave que se deben de considerar en todo instrumento de evaluación. En primer lugar, la validez o coherencia. Esto indica que no se puede evaluar algo que no se ha desarrollado, que no se ha visto en el curso. Debe de ser confiable y viable, debe de ser factible o posible, debe de tener un impacto educativo y debe retroalimentar al estudiante. Recordemos que la evaluación debe favorecer la mejora continua en los aprendizajes y formación de los estudiantes. La guía de autoevaluación es un instrumento que consiste ya sea en entrevistas abiertas o semiestructuradas que se enfocan a reflexionar y valorar el proceso de desarrollo de determinado aprendizaje y se pueden registrar ya sea a través de un diario o bitácora en el cual se dé cuenta de todo el desarrollo de las actividades y de las acciones específicas para desarrollar ese aprendizaje. También se toman en cuenta los formatos de entrevista abierta tipo ensayo que permiten reflexionar sobre aspectos clave y puntuales del proceso de aprendizaje. También se toman en cuenta el formato de entrevista semiestructurada que combina preguntas previamente establecidas con sus respuestas junto con preguntas abiertas que ahondan en la reflexión que hacen los estudiantes sobre aquellas preguntas cerradas que previamente se les aplican. Ahora bien, los aspectos a considerar en la elaboración de una guía
de autorreflexión o autoevaluación debe de considerar en primer lugar los datos de identificación, la selección de aspectos a evaluar, la descripción de los elementos o categorías y criterios que se deben de considerar, el análisis de los resultados de esa información que se obtenga, la valoración o emisión de juicios que conduzcan a la reconstrucción de las actividades de aprendizaje y a la mejora continua en el proceso de aprendizaje. De manera concreta, tenemos un instrumento de guía de autoevaluación en la elaboración de una propuesta de código de ética. Aquí pueden visualizarse los datos de identificación del curso, el aprendizaje esperado, el propósito de la aplicación de esta guía de autorreflexión o autoevaluación, las instrucciones para su aplicación, las categorías que se van a considerar, que en este caso una de ellas es la participación y colaboración en el proyecto, otra de ellas es la comprensión y alcance del aprendizaje y el impacto social de la actividad. Como pueden observarse, también están los criterios y niveles de desempeño que se están considerando. En este caso, el estudiante va a marcar aquellos que se relacionen con el nivel de desempeño que tuvieron durante esa actividad. Además, se abren dos preguntas. Una pregunta que tiene que ver con una reflexión de por qué tuvo ese nivel de desempeño. En la segunda pregunta se hace una metacognición en la cual el estudiante tiene que aportar cuáles serían las acciones, cuáles serían las actividades y estrategias concretas para mejorar con su proceso de aprendizaje. La rúbrica es un instrumento que define tareas, actividades o comportamientos específicos que se desean valorar, así como los niveles de desempeño asociados a cada uno de estos. Es una guía articulada y precisa que ilustra los propósitos, aprendizajes esperados o competencias de cada tarea y su relevancia en el proceso de evaluación. De acuerdo a Díaz Barriga, la rúbrica es un instrumento de evaluación auténtica. Sobre todo sirve para medir el trabajo de los estudiantes de acuerdo con criterios de la vida real. Implica una evaluación progresiva y el ejercicio de la reflexión y autopercepción. No solamente sirve para la evaluación entre pares, sino también para la heteroevaluación, que es del docente al estudiante, y también es un instrumento muy efectivo para procesos de autoevaluación. Constituyen guías o escalas de evaluación que establecen los niveles progresivos de pericia respecto al desempeño que ejerce una persona. Son escalas centradas en aspectos cualitativos, pero permiten el establecimiento de puntuaciones numéricas. Son opciones adecuadas para evaluar distintas actividades o evidencias de aprendizaje, como lo son los informes de laboratorio, los ensayos, los proyectos, los prototipos, los modelos, las producciones artísticas, el análisis de obras literarias, académicas o científicas, entre muchas otras más. Son apropiadas para evaluar tareas o actividades auténticas que abarcan procesos y producciones ligadas al contexto, que están situadas y que tienen un impacto en la vida real. Por lo tanto, son apropiadas tanto para el campo del aprendizaje científico como para el campo del aprendizaje social, el artístico y la intervención profesional. Ahora bien, entre las características tenemos que se pueden clasificar dos tipos de rúbrica. La holística, que se basa en proporcionar una valoración integral del desempeño del estudiante para tener una visión global de su avance y resultados generales en algún desempeño específico. En el caso de la rúbrica analítica, está basada en establecer un puntaje diferente por cada criterio, desglosando los componentes, permitiendo valorar aspectos específicos del desempeño a fin de identificar fortalezas y debilidades. También en la descripción es importante resaltar que este instrumento constituye una gráfica en donde están establecidas filas y columnas en donde se establecen las características, las tareas o comportamientos que se desean valorar, y también se establecen en las columnas los niveles de desempeño asociadas a esas categorías que se desean valorar. Las categorías son un conjunto de descripciones afines de los elementos clave que se desean valorar en una actividad, evidencia o producto específico del aprendizaje. Por otra parte, la escala de valoración es muy importante. Pueden ser diversas escalas que pueden ir desde lo numérico,
las escalas por frecuencia como nunca, casi nunca, algunas veces, frecuentemente, siempre. También se pueden utilizar escalas de adecuación de la actividad, desde las que van como una actividad o desempeño inadecuado, poco adecuado, adecuado o muy adecuado. También se pueden establecer escalas de suficiencia, desde aquellos desempeños que se pueden valorar como nulos, insuficientes, suficientes y de calidad, o también de desempeño, desde el que va desde lo muy bajo, lo medio, lo alto y muy alto, lo que es también deficiente, regular, bueno, excelente. También se pueden clasificar de manera concreta como novato, aprendiz y experto. Siempre se busca que en esta escala de valoración no se utilicen definiciones que puedan ser agresivas o que puedan ser contrarias a la valoración de un aprendizaje integral con vistas a la mejora del desempeño del estudiante. Los aspectos a considerar en la construcción de una rúbrica es, en primer momento, la planeación y el diseño de la rúbrica, que implica tomar en cuenta pues cuáles van a ser los propósitos, los aprendizajes o competencias que se quieren valorar, las características de la evidencia que se quieren analizar y dar juicios de valor, en este caso para establecer las categorías y las descripciones asociadas a estas. A su vez también se necesita establecer los desempeños o los niveles de desempeño. Otro de los elementos que se debe tomar en cuenta es la habilidad para verificar la coherencia y concordancia entre estos elementos. Las ventajas del instrumento son las siguientes. Para el docente le facilita el contar con información precisa para expresar comentarios respecto al desempeño del estudiante. Al estudiantado le permiten identificar con claridad los elementos que se requieren para cumplir con éxito las actividades descritas, y los descriptores y niveles de desempeño de la rúbrica son muy útiles porque guían la valoración del desempeño del estudiante desde un aspecto integral, de tal manera que le permiten contrastar entre lo que ha desarrollado en su producto, actividad o comportamiento con los niveles de desempeño expresados en la rúbrica. Las rúbricas también se pueden utilizar en distintos momentos del aprendizaje y de la formación. En este caso puede ser muy útil en la evaluación diagnóstica para verificar habilidades o conocimientos en el estudiantado al inicio de un curso. También puede ser muy útil en la evaluación formativa a lo largo del avance de todo el curso para verificar cuál ha sido su progreso de los estudiantes en cuanto a las competencias, saberes o aprendizajes que está desarrollando en ese curso. También es muy útil para la evaluación sumativa, ya que permite explorar los conocimientos adquiridos al final de una unidad académica a fin de juzgar su desempeño en el proyecto o tarea específica que están corroborando el alcance del estudiante en ese nivel o ciclo escolar. Para la planeación del instrumento de rúbrica se consideran 7 pasos que a continuación se describen. El primero consiste en seleccionar el propósito de aprendizaje, la competencia o el aprendizaje esperado del programa prescriptivo o secuencia didáctica de la asignatura o unidad formativa que se desee evaluar. Como segundo momento, es importante determinar qué tipo de evaluación se va a realizar con el instrumento de la rúbrica, si va a ser una evaluación diagnóstica, formativa o sumativa. En el tercer momento se debe de contemplar a qué usuario va dirigida la rúbrica. Si es un estudiante de manera individual, si es a un grupo de estudiantes o que puede ser un equipo, si puede ser a la totalidad de los integrantes del grupo. Y también este instrumento es bastante efectivo para valorar el desempeño de la práctica docente. En un cuarto momento es importante determinar qué tipo de rúbrica, de acuerdo a los aprendizajes, propósitos o competencias seleccionados, va a determinar si la rúbrica va a ser de tipo global o analítico. Posteriormente, en un quinto momento, se necesita definir la escala de valoración. Esto consiste en determinar qué nivel de desempeño se va a considerar, si va a ser por frecuencia, adecuación, suficiencia, numérica o calidad del desempeño. En el sexto momento se necesita establecer las categorías generales. Esto implica organizar los descriptores de acuerdo a su afinidad. Esto implica ir identificando qué elementos clave se van a valorar en el instrumento de la rúbrica. En un séptimo momento se debe determinar
y describir con claridad los descriptores del desempeño, es decir, se va a tener que puntualizar qué aspectos va a valorar la rúbrica, cuáles van a ser los niveles de desempeño que se espera en cada una de esas etapas de los estudiantes. Ahora bien, ya que se tiene planeado el instrumento de la rúbrica, viene el momento de diseñar y elaborar el instrumento. Como primer paso necesitamos definir el título de la rúbrica. Este debe de ser corto, sencillo y atractivo. Posteriormente se debe de incluir una sección de datos de identificación, como es el nombre de la asignatura o unidad formativa, la temática, el aprendizaje o competencia que apoya, los datos del profesor, los datos del estudiante y la fecha. Como tercer paso, necesitamos redactar de manera clara las instrucciones para su uso. Deben de ser precisas, en la cual se muestre cuál va a ser el uso que se va a hacer de este instrumento. Posteriormente se debe de diseñar una tabla en la que se establezcan las categorías de valoración del desempeño y otra para las escalas de valoración. Como se mencionó anteriormente, la rúbrica es una matriz en donde se establecen a través de filas y columnas los niveles de valoración y los criterios o categorías que van a valorarse de la evidencia. En este sentido puede variar el número de acuerdo a la escala elegida. Es necesario equilibrar la cantidad de categorías y escalas de valoración, evitar que sean pocas o demasiadas. Posteriormente se debe de incluir la escala de valoración organizándolas de mayor a menor. En una columna del lado izquierdo, cada nivel debe de ser representado con una columna. Coloque del lado derecho de menor a mayor nivel. Posteriormente es importante incluir las categorías generales para valorar el desempeño. Organice de acuerdo a su nivel de importancia de mayor a menor nivel en una columna del lado izquierdo. Posteriormente añada los descriptores para valorar el desempeño que se incluya en una columna del lado derecho. Deben ubicarse de acuerdo con cada nivel en la escala de valoración. Además, ordenen las tareas o aspectos que se desean evaluar de acuerdo a las categorías generales y a la escala de valoración definida. Contemple un espacio para su valoración. Se puede añadir al final de la rúbrica para realizar una valoración global o también como columna adicional para otorgar una valoración específica a cada categoría. Considera un apartado para observaciones. Inclúyalo al final de la rúbrica para que los alumnos expresen las dudas, inquietudes o comentarios que tengan sobre las actividades o aspectos contemplados. Posteriormente, edite la versión final, revise la rúbrica y haga los ajustes necesarios para su edición, ya sea que se imprime en un formato de papel o se despliegue en una plataforma o aplicación electrónica correspondiente. A continuación podemos observar de manera gráfica la representación de dos ejemplos de estructura de rúbrica. Por un lado está la holística, en donde se puede valorar que se van a contemplar las escalas de valoración y la descripción del nivel de valoración correspondiente. En la otra imagen pueden ustedes observar la rúbrica analítica, en donde se describen las escalas de valoración y las categorías a evaluar. En este caso se puede observar los niveles de desempeño que van del excelente, bueno, regular y deficiente. A continuación podemos ver un ejemplo concreto de rúbrica holística, en este caso enfocada a la valoración de la participación en un foro de ética o moral. Como pueden observar, están los datos de identificación, el aprendizaje esperado al cual se refiere o tiene relación esta rúbrica, el propósito del instrumento, las instrucciones, las cuales son bastante claras y concretas, y en este caso vemos la estructura de la matriz de la rúbrica holística. Como podemos observar, en la columna del lado izquierdo está el puntaje, en donde se establece el valor que se le va a asignar al nivel de desempeño, que va de excelente, bueno, regular, deficiente e insuficiente, y de manera muy puntual se describen estos niveles de desempeño. Aquí se hace una puntualización de qué es lo que significa excelente en los términos de participación en esta actividad de foro, qué es lo que significa tener un buen desempeño, un desempeño regular, deficiente e insuficiente. Posteriormente, en esta casilla está la valoración, en donde se anota con base en la observación que realizó el docente
cuál es el nivel de desempeño y el puntaje respectivo que debe asignársele al estudiante. Y también aquí se establecen las observaciones, se hacen puntualizaciones que pueden ser para que el estudiante tome nota de algunas acciones que puede implementar para mejorar su desempeño. Posteriormente tenemos una rúbrica analítica, en este caso está enfocada a valorar el diagnóstico sobre problemáticas de derechos humanos en la comunidad. Están los datos de identificación, está el aprendizaje esperado al cual hace referencia y se enfoca esta evidencia y por consiguiente el instrumento de evaluación de los aprendizajes, el propósito del instrumento, las instrucciones que son bastante puntuales y establecen cómo se va a utilizar el instrumento. En este caso, como ustedes pueden observar, a diferencia de la rúbrica analítica, aquí se describe de manera puntual no solamente un criterio, sino varios criterios que se consideran indispensables para valorar la calidad de la evidencia o producto de aprendizaje que el estudiante está presentando. En este caso se toman como criterios el marco metodológico que utilizó para diagnosticar las problemáticas en derechos humanos y se establecen los niveles de desempeño que van desde el excelente, el bueno, regular y deficiente. Y aquí se hace una puntualización qué elementos debe de reunir referentes al marco metodológico para ser considerado excelente, ser considerado bueno, regular o deficiente. También se consideró la identificación de las problemáticas con su descripción respectiva en cada uno de los niveles de desempeño. Y otro punto que se toma en consideración fue las sugerencias de atención al problema y también el formato. Aquí cabe aclarar que dentro de la valoración que se establece en las rúbricas podemos considerar criterios que refieran al contenido o al fondo, es decir, elementos que están relacionados con los aspectos teóricos, metodológicos, epistemológicos, que reflejen las habilidades, desempeño específico en esa área disciplinar, y por otra parte están los aspectos relacionados con el formato. En este caso, siempre en los trabajos se solicita sujetarse a ciertas normas, a ciertos criterios que tienen que ver desde la redacción, cuestión ortográfica, la cuestión de las referencias de las fuentes de consulta que también se toman en cuenta. Y por último está la observación. En la observación el docente puede puntualizar algunos elementos en los cuales le sugiera aspectos, acciones, estrategias que le puedan beneficiar al estudiante para mejorar su desempeño en el desarrollo de estas actividades. Como podemos observar, la rúbrica permite un desarrollo puntual de la valoración de los aprendizajes de manera integral. Otro instrumento de evaluación para los aprendizajes es la lista de cotejo. Este instrumento tiene la utilidad de observar el rendimiento y la ejecución de los estudiantes. El propósito es evaluar la presencia o ausencia de un listado de aspectos relacionados con los desempeños, competencias o aprendizajes esperados de la unidad formativa o asignatura que se imparte. El enfoque de este instrumento es evaluar cualitativa o cuantitativamente, permitir ajustar el grado de precisión o profundidad para valorar los desempeños que se plantean en la asignatura. Este instrumento favorece la sistematización eficiente, es aplicable a cualquier disciplina porque su función de recopilación de datos cuantitativos favorece tanto al docente y al estudiante clarificar los aspectos considerados a fin de lograr una evaluación sumativa más óptima. El diseño de este instrumento se conforma por categorías, indicadores y escalas que se incluyen en una tabla de doble entrada. Para poder elaborar esta lista de cotejo, se tienen que considerar 5 elementos clave. La primera, identificar las categorías a evaluar basadas en la secuencia didáctica o en el programa académico. Construir los indicadores de evaluación que reflejen los procedimientos, las habilidades, las competencias o los aprendizajes esperados. Definir la escala de valoración. Son de tipo dicotómico, antinómicas, es decir, podemos plantear
la ausencia, la presencia en una actividad práctica, si se realizó tal cuestión o si no lo realizó, si está presente el contenido o está ausente. Como cuarto punto que es necesario considerar al momento de elaborar la lista de cotejo es asignar un valor a cada indicador o categoría. Con ello va a permitir evaluar sumativamente. Enseguida, asignar el tiempo para su resolución. Se muestra a continuación un ejemplo de lista de cotejo en el que se indica el criterio o el indicador, así como la escala de valoración. En este caso, podemos hablar de una presencia o ausencia de este criterio que está asignado. Enseguida se va a presentar un ejemplo de lista de cotejo que evalúa esta evidencia de aprendizaje de la exposición oral en clase. Se mencionan los aspectos a evaluar, como ustedes pueden visualizar, son 7 aspectos y la escala de valoración que se emplea es de sí y no. Otro instrumento de evaluación son las escalas estimativas. Las escalas de apreciación expresan una escala numérica conceptual, gráfica o descriptiva. Evalúa el comportamiento del estudiante, tal como el conocimiento, las habilidades de pensamiento o la psicomotricidad. Incorporan más de 2 variables en la observación. La forma de elaborar una escala estimativa puede favorecerse a partir de llevar a cabo los 7 puntos que se muestran a continuación. En primer momento, identificar cuáles son las competencias, aprendizajes esperados o propósitos a evaluar. Enseguida, los criterios de evaluación, identificar qué aspectos se van a tener que tomar en cuenta con relación al desempeño esperado. Definir el sistema de valoración y rango de acreditación. En cuarto momento, el tiempo, asignar el tiempo para su resolución, diseñar indicadores de observación y o seguimiento que permitan precisamente observar si se están cumpliendo el desempeño que se espera del estudiante. En el sexto punto, determinar el formato, la planilla construida a partir de un cuadro de doble entrada. Y por último, incluir las instrucciones que van a permitir concretar la evaluación. Enseguida se muestra un ejemplo. Se obtienen los criterios e indicadores a valorar, así como escala que se tiene planteado para valorar cada indicador. El evaluador tiene que determinar el significado de la escala. Como docentes tendría que plantearse la pertinencia de ocupar esta escala de valoración. Como otro ejemplo se muestra la escala estimativa para la valoración de esta competencia profesional, que es analizar información científica en el área de salud mediante el pensamiento lógico y crítico. La escala de valoración tiene este significado del 1 al 5, se hace la puntuación, el 1 como deficiente, a un máximo de 5 como excelente. Se tendría que enunciar los elementos a evaluar para que posteriormente, de acuerdo a la evidencia, se realice la puntuación de cada uno de estos criterios. Como ustedes pueden apreciar, cada docente, de acuerdo a la naturaleza del contenido o de la evidencia asignada, tendría que seleccionar la escala de valoración pertinente para poder evaluar la evidencia de aprendizaje. Esta es otra descripción de la escala estimativa de acuerdo a la valoración que se quiera realizar. En este caso, también se ha propuesto 5 niveles. Sin embargo, se detalla los criterios de evaluación de manera más específica. En el caso de el nivel 1 se da cuenta de algunos otros elementos que no tendría la evidencia de aprendizaje, y en el nivel número 5, que es el máximo, en donde se plantea que el estudiante realice algunos otros elementos complementarios más detallados o un nivel de autorregulación de cómo está presentando la evidencia de aprendizaje. Entonces se puede detallar cada uno de estos niveles de acuerdo a lo que se estima que presente el estudiante en la evidencia de aprendizaje. Finalmente, se muestran las referencias para que ustedes puedan consultar en el material de apoyo complementario y puedan diseñar el instrumento de evaluación. Muchas gracias.